La carrera política hacia las elecciones presidenciales en la Argentina se ha acelerado vertiginosamente esta semana, por eso será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, Mabel, la noticia bomba fue el nombramiento de Zanini para acompañar a Scioli en la fórmula oficialista, y esto es lo que está en estos momentos concentrando la atención de todos los analistas y los especialistas, y va a generar seguramente respuestas en la oposición. Estamos en un momento fascinante de la política argentina. Sí, lo que aparece como una decisión estratégica central es la decisión de Scioli y de la presidenta Cristina Kirchner de acompañarse mutuamente en una fórmula, lo que implica el retiro de la candidatura, la precandidatura presidencial del ministro Randazzo, que era el que hasta ahora parecía llevar la posición más cercana al kirchnerismo, con lo cual se abren una serie de cuestiones interesantes, sobre todo de cara a las PASO que vienen, de cara a cómo se reacomoda la oposición en función de esta decisión, que fortalece significativamente al candidato Scioli, y vamos a ver también qué sucede en el resto de las candidaturas, en la provincia de Buenos Aires y los demás, que se van a ir seguramente desarrollando en los próximos días. Hay quienes dicen que en realidad no lo fortalece, si bien no hablan, la decisión de que Scioli esté acompañado por Zanini, si bien no hablan de un efecto cajón de Herminio Iglesias, como en la época de Alfonsín en 1983, creen que la decisión de Zanini puede llegar a restarle algunos votos a Scioli, pero de esto vamos a hablar esta noche con Carlos Fara. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche en Asuntos Públicos. Carlos Fara es analista político y consultor, has trabajado en más de 110 campañas electorales y además tenés el premio Aristóteles a la excelencia, así que bueno, felicitaciones. ¿Resta o suma Zanini como vice de Scioli? A ver, me parece que está lo electoral y lo político, ¿no? Desde el punto de vista de lo electoral, me parece que ni suma ni resta, porque en realidad, digamos, está el que junta los votos, digamos, es Scioli, y Zanini, digamos, es una figura política para acompañar. Desde el punto de vista político creo que suma, porque efectivamente le permite a Scioli, digamos, mostrar que está acompañado por alguien absolutamente histórico de los Kirchner, histórico del proyecto, digamos, es como si estuviera Cristina en un punto en ese lugar, y me parece que ayuda, digamos, a consolidar aquellos sectores que pudiesen llegar a tener alguna duda sobre la lealtad de Scioli al proyecto, ¿no? Sí, en ese sentido, por eso las discusiones son cómo se hacen las cuentas, ¿no? Habrá quienes plantean, la discusión era siempre si Scioli iba a tener un vicepresidente muy próximo al kirchnerismo. Se especuló con distintas opciones, Kicillof, Máximo Kirchner, se hablaba de que esa podía ser una prenda de unidad, no se planteaba, no se pensaba en la figura de Zanini, pero sí es cierto que aquí hay una definición estratégica en la que juega tanto la presidenta Kirchner como juega el propio Scioli, que decide jugar a ganador-ganador. Me parece que él necesita esta vertiente y necesita impedir un drenaje de votos de una parte del kirchnerismo que lo veía con bastante poca simpatía, ¿no? Totalmente. De hecho, digamos, siempre se dijo que, digamos, acertadamente, digamos, que Scioli podía ser presidente sin la presidenta, digamos, pero no podía ser presidente contra la presidenta, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que de alguna manera, digamos, lo que termina de marcar es que acá, en esa fórmula está Cristina, y entonces Cristina apuesta, digamos, a que esa fórmula gane. Ya no es la especulación de Cristina en realidad quiere que Scioli pierda para ser jefa de la oposición, ¿no? Un poco al estilo Menem 99 con Duhalde, sino que acá, digamos, me parece que en los últimos 3 meses se abrió otro panorama, estamos en otro tipo de contexto, y que de alguna forma también el encolumnamiento en una sola candidatura, no solamente esa resolución, sino, digamos, sacar de la competencia interna al propio Randazzo, es toda la señal, digamos, de que la presidenta quiere que todos los votos del Frente para la Victoria se junten alrededor de Scioli y Zanini, y ya dar vamos a decir así, una señal muy grande de cara a la general de octubre, ¿no? Los mercados financieros respondieron con una fuerte caída en las acciones, las ADR de las acciones argentinas en Wall Street, los bonos, porque interpretan que el nombramiento de Zanini es una continuidad de las políticas económicas y ellos estaban esperando un cambio. ¿Están leyendo bien la realidad política?
Bueno, a ver, digamos, por un lado diría que en cierta medida, digamos, la reacción de los mercados alegra sin duda a la Casa de Gobierno, ¿no? Como diciendo, ven lo que pasa, ¿no? Es decir, nosotros tomamos decisiones políticas y ellos están en contra de nuestras decisiones políticas. Esto es como una cuestión de intereses, ¿no? Me da la impresión, digamos, de que en la primera instancia, muy probablemente, digamos, Scioli tenga de acá al momento en el cual asuma, tenga que decir probablemente a todo que sí, o que esté muy condicionado. Creo que de alguna manera la presidenta va a ser un poco la jefa de campaña, ¿no? Con cada cadena nacional por semana, digamos, obviamente va a ser ella la jefa de campaña de Scioli, no la va a poder contradecir. Y me parece que en una primera instancia no va a tener mucho margen de acción si es que efectivamente no hay una decisión política de hacer algunos cambios en la política económica, pero que no van a depender, digamos, de Scioli. Scioli dará alguna opinión y la presidenta diría, me parece que sí, me parece que no, digamos, y sobre eso va a andar. Si después las cosas a lo largo del camino parece que empeoran, digamos, y empiezan a aparecer todos estos costos económicos que se supone que están, digamos, barridos debajo de la alfombra en este corto plazo, probablemente, digamos, después empiece a haber, digamos, otro tipo de reacción. Pero de corto plazo me parece que el temor es natural, ¿no?, a la continuidad. Ahora, esta imagen de Scioli como títere de Cristina, porque también se decía que Kirchner iba a ser un títere de Duhalde, digamos. Cuando llega el presidente tiene un gran poder y el otro pasa a ser expresidente, ¿no? ¿Cómo podría ser esta vez? ¿Podría ser como con Kirchner o podría ser distinto? Creo que, digamos, va a ser distinto porque las personalidades son distintas, ¿no? Kirchner siempre fue un gran constructor de la política, ¿no? Una persona, digamos, con un concepto del poder, digamos, muy consolidado. Me parece que Scioli básicamente lo que quiere es llegar a presidente, sea como sea, ¿okay? Y nunca fue un constructor, siempre estuvo en los proyectos de otros, ¿no? Con Menem, con Duhalde y, digamos, y después con Kirchner. Me parece que desde ese punto de vista no creo que, creo que él va a tratar de lograr autonomía política en algún momento y eventualmente ver si el kirchnerismo muta en sciolismo, pero va a tener, digamos, un control político importante de un cristinismo que tiene muy claro, digamos, qué quiere hacer con el poder y que quiere mantenerlo y que quiere volver en algún momento, digamos, de la mano de Cristina. De manera que parece que van a ser dos situaciones muy distintas, ¿no? ¿Y el peronismo tradicional qué va a hacer? Porque Zanini no es una figura palatable, digamos, de alguna manera, para el peronismo tradicional, digamos que muchos lo apoyan hoy a Scioli. Sí. A ver, esto, digamos, es un poco viejo como el mundo, ¿no? Siempre escuchamos que parece que va a haber una gran traición a último momento que finalmente parece que no se produce. Y me parece, digamos, que el peronismo es muy sensible al éxito. Digo, con una presidenta que está en su mejor momento de aprobación prácticamente de este segundo mandato, todo el mundo saca el sombrero y dice saludo 1, saludo 2, la presidenta parece que tenía la razón en alguna cuestión, no sé ni cómo ni dónde, y entonces mucho no podremos hacer. Para una presidenta que maneja absolutamente todos los resortes y los va a seguir manejando, digamos, hasta último momento, y seguramente a través de la figura de Zanini, si Scioli es presidente, decidirá todo el tiempo por lo menos sobre la agenda estratégica, de manera que no tienen mucha opción, digamos. Y además también vale decir que este peronismo ya no es el peronismo, digamos, de los 80 y los 90, ¿no? Digamos, el peronismo de la Liga de Gobernadores, que finalmente, digamos, de alguna manera interviene en la finalización del gobierno de la Rúa, la finalización de Rodríguez Sá, que trata de poner condiciones. Me parece que ya no es una liga, son otros líderes, y influye un elemento muy importante que es estructural, que es el 70% de los recursos fiscales están en manos del Estado Nacional. Eso nunca había sucedido, con lo cual cualquiera, digamos, sea el que tenga la lapicera de eso, condiciona absolutamente las decisiones políticas del resto, ¿no? Es interesante esa observación sobre las características de Scioli, ¿no? Es decir, como una persona que participó siempre de otros proyectos y los acompañó con cierta lealtad y capacidad de poder resistir de todo tipo de presiones, deja siempre la incógnita sobre la verdadera personalidad política. Y aquí hay más un deseo, ¿no?, de muchos sectores, bueno, los mercados, que son el voto calificado, de algunos que votan con su bolsillo, con peso, y dicen, no, me gustaría que Scioli, además que Scioli sea otra cosa de la que nos gusta, a ver si a lo mejor a Scioli lo podemos manejar a que haga otra cosa. Es cierto que en este escenario me parece que pareciera que
si se sigue ese razonamiento de que Scioli quiere ser presidente, para ser presidente, si necesita hoy una estructura consolidada a través de lo que significó el kirchnerismo, está más inclinado a seguir en esa trayectoria, que salvo que quiera seguir y ahí empiecen otros encontronazos sobre la continuidad o no, ¿no? Sí, obviamente se dicen, digamos, muchas cosas sobre las personalidades, digamos, que al final, digamos, Scioli en su intimidad, digamos, es un gran vengativo y que en algún momento se va a tratar de vengar de todas las humillaciones de Cristina, etcétera, etcétera. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que yo siempre analizo, digamos, cuáles son los condicionantes que tenés para poder vengarte, ¿no? Y me parece que los condicionantes ahora son bastante limitados. Scioli tiene 58 años, ¿no? Digamos, ha hecho toda su vida con un determinado método de construcción, tanto, digamos, en lo personal, en lo deportivo, digamos, y en lo político. No es una persona de las rupturas, es una persona de los acomodamientos. Digamos, no sé si trascendió mucho en su momento, pero quiso ser ministro de la Rúa, quiso ser ministro de Deportes de la Rúa, cuando de la Rúa, digamos, ganó la presidencia. Es una persona, digamos, de acomodarse a las aguas, como buen motonauta, digamos, depende cómo viene la cuestión. Entonces digo, cuando una persona tiene ese método de construcción, es muy distinto al Kirchner, que siempre fue un rupturista, ¿no? Néstor Kirchner del 87 rompía, digamos, con Puricelli gobernador, después se peleó con Menem, apoyó a Vélez en el 96 en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, apoyó la candidatura de Duhalde, digamos, a contramano de lo que quería Menem. Después, obviamente, va, digamos, como podía contra Menem en el 2003. Después rompe con Duhalde. Me parece que es un personaje de grandes rupturas. Y eso, digamos, con sus costos y sus beneficios, pero lo marca como sistema. Digo, me parece que la personalidad de Scioli es totalmente distinta, por eso tampoco me imagino que de la noche a la mañana, digamos, vayamos a tener una novedad, así como durante mucho tiempo se especuló con ¿y qué pasa si Scioli rompe a último momento y entonces le dice que no a ella? Estaba obvio que no iba a pasar. Para mí era muy obvio que no iba a pasar. Y el otro tema es, bueno, ¿qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a hacer Macri, Massa? Cuando volvamos después del corte vamos a seguir hablando de esto con nuestro invitado de hoy, Carlos Fara. Ya venimos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Auspició este programa. Claro, Smart más simple.
Nuestra provincia avanza cuando hacemos las obras necesarias. Realizamos la mayor inversión de la historia en la ciudad de Santa Fe y su zona metropolitana para elevar los niveles de protección contra inundaciones. Construimos y mantenemos terraplenes, desagües y canales. Sumamos nuevas estaciones de bombeo y monitoreamos las redes de medición y prevención para la tranquilidad de todos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la política nacional. Se ha acelerado la carrera con las últimas novedades y la pregunta para nuestro invitado Carlos Fara del bloque anterior quedaba, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo cambia esto el mapa de la oposición? ¿Qué va a hacer Macri, Massa? ¿Seguirá en carrera? ¿No? Bueno, este sábado se va a saber. Bueno, la impresión que tengo, digamos, es que Massa, digamos, sigue su carrera en su primaria con De la Sota, digamos, y Macri sigue la propia. Me parece que ya no hay ningún tipo de posibilidad de entendimiento. Me da la impresión, digamos, que de vuelta, así como hablábamos del estilo, digamos, de Scioli, también el estilo de Massa es un estilo temerario. El personaje, digamos, es de jugar un poco en el límite. Lo hizo en el 2013, un poco a contramano de muchas recomendaciones que se le hicieron, le salió bien y obviamente también confía en la fórmula de déjame jugar, yo voy por el límite y después vemos qué pasa. De manera que eso me parece que va a quedar como opciones divididas sin duda. Por supuesto, digamos, la primaria de Macri va a ser ampliamente ganada, digamos, por Macri, por 85 o 90% de los votos, y la primaria de Massa y De la Sota, digamos, también quizá en proporción semejante, digamos, a favor de Massa hasta acá. Con lo cual, digamos, los que participan, digamos, de esas primarias terminan sumándose los votos, digamos, hasta acá más o menos sin mucho problema. Y después tenemos la opción de Margarita Stolbizer, que va a mantener sus 4 o 5 puntos, porque digamos, hay un público ahí progresista, no peronista, digamos, que no le convence tener que votar a Macri, mucho menos si no se produce una polarización tan grande que haga dudar sobre la necesidad, digamos, de la utilidad de poder cambiar de voto, y después 3 o 4 puntos de la izquierda que sin duda, digamos, van a entrar a la general esta vuelta sin mucho problema. Me parece que esta imagen, digamos, de oposición dividida va a tener, digamos, algún costo, ¿no? Del público no peronista, digamos, del público, digamos, que no quiere votar al gobierno, mejor dicho, respecto a ¿y por qué no se juntaron?, ¿no? Uno sabe que, digamos, que en política, digamos, no es 1 más 1 son 2, ¿no? Que los votos de Massa, digamos, en realidad van casi mitad para un lado y mitad para el otro, ¿no? Pero lo cierto es que siempre queda el interrogante, ¿no? Del público que va a decir, bueno, ¿por qué, digamos, Macri no fue más abierto, digamos, abrió mejor la puerta para que Massa pudiera entrar? Massa, ¿por qué, digamos, se empecinó en esta cuestión? Me parece que a esta altura del partido, un poco después de ver los resultados de la elección de Santa Fe del domingo pasado para gobernador, me parece que ahora estamos en esa situación en donde a principios de año al único que le interesaba que Massa sea presidente era Massa. Y todo el mundo quería, digamos, que se diluyera en una polarización. Y ahora me parece que al único que le interesa que Macri sea presidente es al propio Macri. Me parece que al gobierno le interesa más una oposición dividida, aún con digamos, interrogante sobre el tema de cómo fluyen los votos. Y me parece que está claro, digamos, que en donde eso sucede, el gobierno de alguna manera, digamos, va a mirar bien que Massa siga en carrera, sobre todo con estos números. Si el gobierno, digamos, empieza a estar cerca de los 40 puntos, por lo menos en las PASO, y ya da un golpe de imagen importante de cara a la general, yo creo que el escenario, digamos, finalmente va a estar tal cual lo vemos ahora. No creo que haya mucha modificación, independientemente, digamos, de nombre más, nombre menos en provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Durán Barba y de Macri de mantenerse firme en no armar un bloque más unificado de la oposición? Bueno, con su liderazgo. Sí, acá hay dos cosas, digamos. Me parece que en parte está influyendo el hecho de la percepción de que el gobierno puede ganar, y entonces el tema es, bueno, entonces si el gobierno puede ganar, ¿para qué cambiar, digamos, las características de mi oferta? Y pienso en el 2017 y 2019, y eventualmente vemos cómo le va al gobierno. Si el gobierno, digamos, el gobierno de la mano de Scioli, Zanini, Kicillof no puede arreglar los problemas, me espera 2017 y 2019 como yo para hacer alternativa.
hasta donde tengo entendido, digamos, lo que el PRO piensa es que queda como principal partido de oposición después del 10 de diciembre, si no ganase, y que los radicales, digamos, quedarían subsumidos por el PRO, digamos, en una especie de gran polarización política en la Argentina. Me parece, digo, por lo menos como para ponerle interrogantes a esas reflexiones, ¿no? Si Scioli le llega a ir bien por H o por B, por milagro, digamos, después ya él en 2019 obviamente se vuelve más complicado. Los planetas no se alinean todo el tiempo, ¿no? Entonces dentro de 4 años no sabes, digamos, si ya vas a ser ni tan fresco, ni tan joven, ni tan atractivo, digamos, ni tan nuevo, ¿no? Como opción política. Y los radicales, digamos, es un partido con muchos problemas, pero claramente, digamos, sabe defender la territorialidad, digamos, en el interior del país. ¿Lo de tan nuevo y tan joven lo decís por Scioli o por Macri? No, por los dos. Por los dos, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos que Macri es un poquito, 2 años más joven que Scioli, ¿no? Claro. Pero es cierto, digamos, para cualquiera, digamos, me parece que estás más cerca del último cartucho que otra cosa, ¿no? Claro, además porque lo que se viene ahora de cualquier modo es la exposición más específica y sobre el final y sobre la campaña de un candidato como Macri, donde va a tener que enfrentar, sí, seriamente ya, masivamente a toda la sociedad, e interpelar un proyecto político, tiene que interpelar al conjunto, a ver cómo se plantea, en qué medida hay un cambio que propone Macri que sea más favorable para sobre todo una masa del electorado que mayoritariamente tiene condiciones de vida no similares a las que se plantean en la ciudad de Buenos Aires, eso es uno de los interrogantes, sí, ¿no? ¿Cómo plantea eso? Es un punto muy interesante, porque lo que pasó en los últimos 3 meses es que creció la demanda de continuidad y decreció la demanda de cambio, ¿no? Eso estaba en 65, 35, yo te diría casi los últimos 3 años antes de marzo, y eso se empezó a reducir y ahora está en como 57 de cambio y 43 de continuidad. Sigue habiendo más cambio de continuidad, pero ¿qué es lo que está pasando en varios lugares del mundo, como pasó en la última elección británica? Yo quiero un cambio, pero si no veo suficiente garantía del cambio, y por ahí me quedo en la continuidad, ¿no? Es una especie de quiero cambio, quizá voto continuidad, ¿no? Y me parece que esto es lo que está, digamos, favoreciendo al gobierno. Perdón, eso se contradice con lo que pasó en España, por ejemplo. Sí, pero o el fenómeno griego. Bueno, están en crisis terminales. Argentina tiene una situación económica complicada, digamos, objetivamente, pero para la sociedad estén de los mayores niveles de optimismo de los últimos 4 años, tanto el personal como sobre el futuro del país. Este es un detalle importante. La otra cuestión, digamos, a tener en cuenta es que la verdad, para la sociedad, digamos, existe un gran relato que es el relato del gobierno, con el cual, digamos, una parte está a favor, otra parte está en contra. La sociedad no percibe un relato alternativo al del gobierno. Entonces acá está parte del problema. Claro. Así, ¿cuál es el título del cambio? ¿No? ¿Cuál es el contenido de ese cambio? En una sociedad en donde la gente sigue pensando que el problema de desocupación e inflación son importantes, pero que se va diluyendo en la intensidad de la preocupación porque aprendes a convivir con esos problemas, entonces esto es lo que está llevando, digamos, al PRO a decir, no debatamos de economía porque parece que la economía no está moviendo el amperímetro, ¿no? Paradójicamente. Entonces, bueno, si no hablamos de economía, entonces ¿de qué hablamos? Claro, y si hablan de estilo, el estilo del Scioli es otro. También. Por eso decir, eso va a dar un cambio por definición. Y el cambio no puede ser un cambio de onda. Y además en los próximos 4 meses la economía va a volar. Pero, y hablando de debates, ¿va a haber debate presidencial? Yo creo que estamos más próximos que nunca, digamos, gracias a la iniciativa de Argentina Debate, entre los cuales participa CIPEC y otras organizaciones. Hay cierto compromiso, digamos, que lo haya por lo menos en la general. Tengo como la impresión de que probablemente, digamos, esta vez se cumpla, ¿no? Además hay una iniciativa legislativa del propio oficialismo en este sentido. Es probable que se cumpla, sí. Sí. Y en el sentido, bueno, mencionabas la posición de Stolbizer y la izquierda. Eso es algo que son porcentajes no abultados, pero lo suficientemente significativos como para expresar un segmento de la población, incluidos ciertos votantes del radicalismo que son muchos profundamente antiperonistas, que nunca van a votar un candidato peronista, pero que tampoco comulgan con el perfil que tiene Macri dentro del Partido Radical. Ha habido enormes discusiones sobre esto. Entonces eso no es tan trasladable, decir, bueno, si no hay una posición donde el antiperonismo furibundo prime sobre otras cosas, también esos votos están, no es el mismo proyecto el que puede tener, obviamente, Margarita Stolbizer que el que puede expresar Macri, no son validables, no son armonizables. Ahí tenés cerca de 8 puntos que en estas condiciones pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Y por el otro lado, tendría que tener ese público mucha seguridad de que esto está como muy empatado y entonces volcándose a Macri, digamos, realmente dan vuelta a la página del kirchnerismo, y si no lo ven, dirán, digamos, entre que el tipo no me gusta y parece que no va a ganar, realmente, digamos, no tengo ningún incentivo para hacer voto útil y correrme a votar el PRO, digamos. Bueno, muchas gracias, Carlos Fara. Es un escenario fascinante el que tenemos por delante y, bueno, pocas veces la política argentina ha estado tan interesante, ¿no?, como en estos días. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.